Recuerden que estamos con el desarrollo de nuestra palabra pastoral de este año. ¿Qué versículo estamos? Con Juan 15, 8. ¿Y qué dice Juan 15, 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien. Recuerden que en las dos primeras sesiones o dos primeras predicaciones hemos desarrollado las dos primeras secciones. En esto es glorificado mi Padre, es decir, que solo Dios se lleva la gloria, que Dios no comparte su gloria, en que llevéis mucho fruto y que es dar verdadero fruto. Y hoy concluimos con esta exposición de la palabra pastoral de este año que nos abre a un nuevo ámbito que es y seáis así mis discípulos. Una palabra clave, discípulos aquí, ¿verdad? Bien, en esta mañana veremos, punto número 1, qué características tiene un discípulo en general, ¿sí? ¿Qué significa ser un discípulo? En cualquier contexto posible. Punto número 2, ¿qué características tiene un discípulo de Cristo? Porque también tiene características propias. Punto número 3, ¿cómo distinguir si estamos siendo o no verdaderos discípulos de Cristo? Y punto número 4, el desafío que implica a todos nosotros querer ser verdaderos discípulos de Cristo. Y una breve conclusión final. Bien. Comencemos con qué características tiene un discípulo, qué implica la palabra discípulo, particularmente en las Escrituras y a nivel general. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para discípulo es matsetes, que significa literalmente alumno o aprendiz. El que aprende, el que está aprendiendo, ¿sí? Discípulo es aquel que es aprendiz o alumno. Puede ser de una profesión, de una filosofía, de un pensador, pero es alguien que está en aprendizaje. Muy importante. Por lo tanto, la primera característica de un discípulo es esa persona que tiene una actitud de vida de querer aprender, de saber que no sabe todo, de reconocer que puede y debe ser enseñado. Esa es la primera característica de cualquier discípulo. Y esto implica, por lo tanto, tener humildad, paciencia y prudencia, sabiendo que no lo sabemos todo y que estamos aprendiendo. Salmos 86:11 nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Aprendiz el salmista, ¿eh? Si yo creo, esto se lo he dicho en alguna ocasión, si yo creo que sé todo de Dios, no sé nada de Dios. Si la conclusión después de años en la iglesia, de años escuchando predicaciones o estudiando la Biblia o relacionándome con Dios es que yo sé todo de Dios, entonces no sé nada de Dios, no he aprendido nada de Dios. Nunca podemos llegar a la actitud como creyentes de que ya hemos llegado a un estado suficiente en Dios. De que ya hemos hecho mucho en Dios, de que ya hemos aprendido mucho, de que ya conocemos suficientemente las Escrituras, de que ya hemos vivido suficiente en Dios. No es la actitud de un discípulo, en ningún caso, creer que ya sabe lo suficiente todo, sino que siempre tiene que seguir aprendiendo más. Un creyente siempre está en formación. Un pastor siempre está en formación. No importa el ministerio o servicio que uno haga para Dios, todos estamos en formación continua. Hasta que vayamos a la presencia de Dios y aún allí probablemente estaremos aprendiendo más cosas de Dios porque estaremos cara a cara con Él en la glorificación. Siempre estamos aprendiendo. Ahora, fíjense, esto es tan cierto que en 2 Timoteo 4:13, miren lo que dice el apóstol Pablo, esto es muy interesante. Le dice a Timoteo, trae, cuando vengas, el capote que te dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El capítulo 4 de Timoteo, de la segunda epístola a Timoteo, la segunda carta de Pablo a su discípulo, es las últimas palabras de Pablo en su vida. Las últimas. Y este es uno de los 10 últimos versículos que Pablo escribió en su vida. Y justo antes acaba de decir, en los versículos 6 al 8, que él ya sabe que va a morir. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está lejos, cercano, dice Pablo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, Pablo es un aprendiz continuo, aún pide los libros poco antes de morir. Siempre estuvo aprendiendo Pablo. Antes de conocer a Cristo era aprendiz de Gamaliel, uno de los mejores rabinos de aquella época. Pero después de conocer a Cristo, Pablo seguía aprendiendo. Nunca dejó de aprender Pablo en ningún momento de su vida. Después de conocer a Cristo, ese hombre, apóstol a los gentiles, 3 viajes misioneros que lo llevaron por todo el imperio romano y en su 4º viaje encarcelado a Roma. 3 naufragios, 5 veces azotado, apedreado, en cárceles, perseguido, esta parte la sabemos. Pastor con Bernabé en la iglesia de Antioquía durante años, una de las iglesias pioneras de los gentiles que propagaron el evangelio por medio de sus misiones. Fundador de al menos de la iglesia de Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso y Malta. Fundador. Promotor del avivamiento en todo Asia Menor desde Éfeso. Dice la palabra de Dios que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, Hechos 19:10, por medio del ministerio de Pablo. En cuanto a señales, resurrección de Eutico, sanidades, gente era sanada por los paños de trabajo que sudaba Pablo y se los llevaban a los enfermos. Liberación de demonios, terremotos, visiones angelicales, visiones celestiales, profecía, palabra de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritus, una serpiente le muerde y no le hace nada. Pablo, escritor incansable de 13 cartas, 9 de ellas a iglesias que él mismo había fundado y 4 a colaboradores suyos, siendo cada uno de sus escritos la base doctrinal del Evangelio de Cristo y la base de cómo debe manejarse la iglesia, un creyente y un ministro de Cristo. 10 de cada 10 teólogos y 9 de cada 10 creyentes le dirán que el ministerio más importante de la historia de la iglesia después de Cristo es Pablo. Y este hombre, poco antes de morir, sabiendo que va a morir, tráeme los libros. Aprendiz. Estoy pronto a morir, pero aún puedo aprender un poco más de mi maestro. Aún puedo ser conformado un poco más a la estatura de Cristo, como un niño. Tráeme los libros. Los pergaminos, quiero leer más la palabra, quiero ser instruido más por Dios. Todo un ministerio tremendo para la gloria de Dios, pero una actitud intacta de ser discípulo y aprendiz de Cristo. Un discípulo, por lo tanto, si es aprendiz, necesariamente tiene que tener un maestro. No se puede ser aprendiz o alumno si no tengo un maestro. Miren, es imposible ser discípulo de sí mismo. Esto es un absurdo que nos hemos inventado en la época moderna. Yo aprendo de mí mismo. Es la frase más arrogante y absurda de la historia poder decir que yo aprendo de mí mismo, que yo soy mi propio maestro y aprendiz simultáneamente. No tiene ningún sentido. Para ser aprendiz, debo reconocer que hay alguien más sabio que yo. Para ser aprendiz, debo reconocer que hay alguien que tiene más experiencia que yo, más conocimiento que yo. Y que por lo tanto puedo aprender de él. Si yo no reconozco eso, entonces no puedo ser discípulo de nadie. De nadie. Si soy mi propio maestro, estoy haciendo el ridículo. ¿Me oyó? Creer que nadie me puede enseñar es un error mayúsculo en la vida del ser humano y nos hace vivir en necedad y en ignorancia. Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron ¿con quién? Con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué está pasando aquí? Jesús manda a sus discípulos a que vayan de 2 en 2 por los pueblos predicando el evangelio. ¿Y qué ocurre? Que cuando ellos hacen esta tarea, porque su maestro se lo ha pedido, porque su maestro los ha capacitado para hacerlo, vuelven para darle reporte a su maestro. No son discípulos independientes, no hacen lo que bien les parece. Jesús les manda a hacer algo, ellos lo hacen, prueban la eficacia de lo que están haciendo para la gloria de Dios y le dicen a Jesús todo lo que les ha ocurrido. Un discípulo no es un ser independiente, sino que está aprendiendo de su maestro. Un discípulo, por lo tanto, implica no solamente que tiene un maestro, sino que imita a su maestro. Un discípulo es reflejo de quién es su maestro.
¿Recuerda a Pedro? Pedro, junto a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, junto al propio Jesús y a los padres de la niña, Jairo, su esposa, son los únicos testigos presenciales de la resurrección de la niña. Lo dice el Evangelio. No había más testigos. ¿Y qué pasó cuando Jesús llega a la casa de Jairo? ¿Quiénes están allí? Las plañideras, los endechadores llorando. ¡Ay, se ha muerto la niña! ¿Y qué hace Jesús? La niña no está muerta, duerme. ¿Y qué hacen los llorones profesionales? Se empiezan a burlar de Jesús. ¿Pero cómo que está dormida? Que está muerta. Nos están pagando para recordar que está muerta. ¿Y qué hace Jesús? Fuera de aquí toda esta gente. Fuera, 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 fuera. Ni un espíritu de incredulidad en esta casa. No lo quiero aquí. Fuera todo el mundo. Jairo expulsa a la gente. Y ahora Jesús va al cuarto de la niña, muerta. ¿Y qué le dice Jesús a la niña? Talita cumi, a ti niña te ordeno que te levantes. Y la niña se levanta para la gloria de Dios. Y Pedro fijó su mirada en eso. Ahora, cuando Pedro es llamado a Jope porque Dorcas, una discípula, ha muerto, ¿qué hace Pedro? Llega a la casa de Dorcas. ¿Y quiénes están allí? Los llorones profesionales. ¿Y qué hace Pedro? Fuera, fuera, fuera. Igual que su maestro. Había aprendido de su maestro. Y hace exactamente lo mismo que Jesús hizo. Y Dorcas resucita para la gloria de Dios. Pedro vio, creyó e imitó a Cristo. Una de las palabras en este tiempo que más se ha destruido y que más se ha pervertido en la iglesia es ser cristiano. Soy cristiano. Hoy en día esa palabra, por desgracia, no significa nada. La gente dice, pues si eso es ser cristiano. Cristiano significa originalmente pequeños cristos. Discípulos de Cristo. Discípulos del Maestro. Y la primera vez que se nos nombró cristianos fue en la iglesia de Antioquía, con Pablo y Bernabé. Dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año, esto es Pablo y Bernabé, con la iglesia. Y enseñaron. ¿Qué enseñaron? ¿Su doctrina? ¿Sus ideas? No, no. Las ideas y doctrinas de Cristo. ¿A quién? A mucha gente. ¿Y los discípulos? ¿Discípulos de quién? ¿De Pablo? ¿De Bernabé? ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué sabemos esto? Porque se les llamó pablianos, se les llamó bernabianos, antioquianos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, no se les llamó pablianos porque seguían a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé no estaban predicando su propia doctrina, sino la doctrina de Cristo, porque ellos creyeron en Cristo. Tampoco se les llamó pentecostales, ni bautistas, ni carismáticos, ni reformados. ¿Sí? Cristianos. Mire, cuando hablamos entre nosotros como creyentes, después de un rato hablando y conversando, ¿cuántas veces en este tiempo usted ha llegado a la conclusión, de forma natural, después de hablar un rato con un creyente de esta iglesia, de otra cualquiera, ese es cristiano, ese es un buen cristiano? Pocas, ¿verdad? ¿Saben por qué? En este tiempo es mucho más habitual tener conversaciones de otro rango. Hablamos y si soy pentecostal le digo las lenguas, y dirá, este es pentecostal. Si le digo el bautismo de adultos, dirá, este es bautista. Si le digo lo importante que es ser abogado en esta vida, porque he estudiado 5 años Derecho y estoy haciendo un máster de Derecho, dirá, este es abogado. Si le hablo de mi ministerio y digo, el que es ser pastor es tan sufrido y estar pensando en las ovejas, dirá, este es pastor. Todo tipo de etiqueta. Pero por algún motivo rara vez aparece la etiqueta soy cristiano. ¿Saben por qué? Porque nuestra principal conversación casi nunca gira en torno a Cristo. Le garantizo que si una persona se sienta con usted o conmigo y habla un buen rato y durante 3 horas solo sale Cristo por nuestra boca, dirá, este es cristiano. No lo entiende. La etiqueta natural de la conversación será, este es cristiano. Habla de su maestro, habla de Cristo, me habla de lo que Cristo hizo en su vida, me habla de cómo Cristo transformó su vida, me habla de la doctrina de Cristo. Este es cristiano. Pero, por desgracia, en este tiempo, esa etiqueta ha pasado en desuso. Debemos reflexionar de quién estamos hablando, a quién estamos siguiendo. Un discípulo tiene ganas de aprender. Un discípulo tiene un maestro y un discípulo imita a su maestro. Ahora bien,
¿Qué características tiene un discípulo de Cristo? Porque esto nos lleva a una realidad más profunda. Si un discípulo aprende, un discípulo de Cristo aprende todo el tiempo, porque Cristo le enseña en todo ámbito de su vida. Jesús, escúcheme bien, Jesús es nuestro ejemplo de vida en todo. En toda nuestra vida podemos aprender de Jesús. No en un ámbito particular, no en un concepto religioso, no para algo momentáneo o puntual. Podemos aprender del Maestro que es Cristo en toda nuestra manera de vivir. Cristo no solamente vino al mundo tomando forma de hombre para ser propiciación por nuestros pecados y nuestro representante legal delante de Dios. Cristo vino al mundo para ser ejemplo de vida para todos nosotros. Como hombre, nos muestra cómo es un verdadero creyente en todo momento y en todo ámbito de su vida. Por eso era capaz de decir Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él va primero y nos enseña lo que tenemos que andar. No nos dice, vayan, sígame. Y aún más fuerte y claro en Mateo 11:28-30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, discípulos, de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no tiene ningún problema con que pongamos nuestra mirada en Él. Él nos dice que pongamos nuestra mirada en Él. Él quiere ser y puede ser nuestro verdadero maestro. Él puede cumplir con el rol de ser nuestro maestro y nosotros sus aprendices. Él es el maestro de maestros. Porque no solamente lo decía, Él lo vivía. Cuando Jesús dijo, pon la otra mejilla, Él la puso. Cuando Jesús dijo, perdona a los que te maldicen, Él lo hizo. Todas las enseñanzas de Jesús están vividas en su propia vida y testimonio. Un maestro común y corriente de cualquier ámbito le dirá, aprende lo que yo digo o enseño, pero no hagas lo que yo hago. Los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, esta gente se basaba en decir, haz lo que yo digo, pero no me imites, porque soy un disoluto. Siempre tarde o temprano encontraremos que el ser humano no cumple lo que dice. Sin embargo, Jesús es el único maestro de la historia que dice, aprende lo que yo digo porque yo lo hago. Solo Cristo. Su vida es una predicación completa del reino de los cielos. Él es la palabra encarnada. Por eso el escritor de Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Ahora, el discípulo de Cristo tiene un maestro, por lo tanto, 24 horas al día. Podemos aprender en cualquier momento del día. Los rabinos de la época de Jesús son aquellos maestros que esperaban que alguien se acercara y solicitara ser su discípulo. Llegaban y decían, quiero postular para ser su discípulo. Imagínense a Pedro, Juan, todos estos estaban descartados para ser discípulos de ningún maestro rabino de la época. Llegó Pedro a la sinagoga, ahí en Betsaida, y dijo, rabino, quiero ser su discípulo. Y el rabino dijo, hueles mucho a pescado, Pedro. Eres un bruto. A ti no hay quien te enseñe. Descartado, descartado. Así es como los rabinos seleccionaban de aquellos que se postulaban para ser sus discípulos. Jesús no es ese tipo de rabino. Jesús los llama a Él. Sígueme. Jesús iba y llamaba a Él a sus discípulos. Ser discípulo de Jesús no era ir a la sinagoga el sábado a aprender de la ley y los profetas. Ser discípulo de Jesús no es ir un domingo a un culto a escuchar una predicación. Ese es el modelo humano de maestro. Ser discípulo de Jesús era vivir junto a Él todo el tiempo. Vivían con Él. Dormían juntos, comían juntos, viajaban juntos. Era un ministerio común en el que todos los discípulos iban con su maestro.
Podían ver cómo vivía, podían ver lo que hacía, podían escuchar lo que decía todo el tiempo. No había nada oculto, no había nada teórico. Jesús es el maestro completo. Jesús es ese maestro que es cocinero, te lleva a la cocina, a los fogones, te enseña cómo se hace un huevo y dice, ahora hazlo tú. Es ese tipo de maestro. ¿Por qué creen que los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar? ¿Porque Jesús había hecho una predicación especial sobre la oración? No lo dice el texto bíblico. ¿Por qué creen que es? Porque veían que Jesús no paraba de orar. Porque veían todos los días, Él ora y Dios está con Él. Deberíamos aprender a orar, ¿verdad? Pedro, pregúntale cómo hay que orar, ¿no? Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Los discípulos lo veían. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 22:39-40, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y los discípulos al ver un maestro que oraba para alinearse a la voluntad del Padre, dijeron la conclusión obvia de, pues nosotros también tendremos que orar, ¿no? Veían lo que hacía y por eso preguntaban. Es ese tipo de maestro Jesús para nosotros hoy. El discípulo de Cristo, por lo tanto, sigue a Cristo siempre. Hay una palabra clave de Jesús a cualquier discípulo que es sígueme. Sígueme. El sígueme de Jesús no es un sígueme teórico, no es un sígueme de ponte una Biblia bajo el brazo y ahora ya me sigues. El sígueme de Jesús es literalmente deja tu vida atrás, ven y sígueme. Deja todo atrás, toma tu cruz y sígueme. ¿Recuerdan cuando Mateo, que también se llamaba Leví, respondió a Jesús? Lucas 5:27-28. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, este es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Literalmente Mateo, allí con los impuestos y el dinero, soltó todo y se fue a seguir a Jesús y nunca dejó de seguirle. El sígueme de Jesús es deja todo atrás, ven y sígueme. Y un caso muy parecido, pero con una respuesta totalmente diferente, es la del joven rico. Parecido a Mateo, también con mucho dinero. Pero ¿qué dice Marcos 10:21-22? Entonces Jesús, mirándole a este joven rico, le amó. Jesús le llama de forma genuina. Jesús le llama a ser su discípulo. Le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el joven afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El ven y sígueme de Jesús implica dejar lo que estamos haciendo ya, ahora, para seguir al Maestro. Que no importa, escúcheme, no importa su trabajo, no importa su hipoteca, no importa su universidad, no importa su sueño o plan, no importa lo que yo tenga en mi mente, en mi vida. Cristo te dice, ven y sígueme, deja todo atrás. Vas a vivir una nueva vida en Cristo. Y lo que crees que es imposible para ti es posible para Dios. Pero entonces levántate, ven y sígueme. Deja lo que estás haciendo. Deja esa casa y esa cofre con dinero, Mateo. Y Mateo soltó todo y siguió al Maestro. Para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo puedo distinguir? Punto número 3. Si estoy siendo verdaderamente o no discípulo de Cristo. Como le dije hace 2 domingos, el resultado de llevar mucho fruto y de ser verdaderamente discípulo de Cristo es que la gloria se la lleve ¿quién? Dios. A Él es toda la gloria. Del mismo modo, por lo tanto, podemos concluir que llevar mucho fruto y que Dios sea glorificado, ambas son la manera por la cual yo puedo identificar si estoy siendo verdaderamente o no discípulo de Cristo. Es decir, Jesús vincula llevar mucho fruto y que ese fruto sea para la gloria de Dios y seamos así sus discípulos. Fíjense que dice y seáis así, es decir, es un condicional.
Está condicionando. Si mi Padre es glorificado por medio de vuestro fruto, entonces seáis así, mis discípulos. Si no, quiere decir que no estamos siendo sus discípulos. Que la única manera posible de ser verdaderamente sus discípulos es que llevemos mucho fruto y que ese fruto sea para la gloria de Dios. Y dice mis discípulos, no unos discípulos. Es decir, que es diferencial, que es exclusivo. Que solo un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo es capaz de llevar mucho fruto y que sea para la gloria de Dios. No es posible para otro tipo de discípulo. Para cualquier persona que busque otra cosa y otro maestro, jamás dará mucho fruto y que sea para la gloria de Dios. Jamás. Pero un verdadero discípulo de Cristo, sí. Por lo tanto, si yo digo que doy la gloria a Dios, pero no hay ningún fruto, obras, en mi vida, entonces no soy discípulo de Cristo. Si yo digo que tengo mucho fruto, pero este fruto no da la gloria a Dios, tampoco soy entonces discípulo de Cristo. Bien, vamos a la primera frase. Yo digo que doy la gloria a Dios. Yo digo que tengo fe en Dios. Yo digo que soy hijo de Dios. Pero en mi vida no hay mucho fruto. No hay ningún fruto o buenas obras que revelen dicha fe. Entonces no soy discípulo de Cristo, que es precisamente lo que el apóstol y pastor en Jerusalén, Santiago, medio hermano de Jesús, dice en su carta, Santiago 2, 14 al 17. Acompáñame a Santiago 2. Dice, hermanos míos, estos a creyentes, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fruto. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo Santiago? Esto por algún motivo nos lleva a unas complicaciones extremas doctrinales. Santiago está en contra de Pablo en Romanos y Gálatas. Santiago está hablando de la justificación por la fe que es también con obras. No. No está diciendo esto. Santiago está diciendo que nuestra fe es activa y que por lo tanto nuestra fe da fruto de buenas obras. ¿Tenemos el diagrama? Gracias. Vamos a poner un diagrama para que lo entiendan mejor. Una fórmula matemática muy sencilla, con una suma. Bien. ¿Qué es lo que muchos, particularmente la Iglesia Católica Romana, pero también otro tipo de movimientos religiosos creen? Por ejemplo, los musulmanes. Por ejemplo, fe más obras igual a salvación. Que las obras, mis buenas obras, son raíz y fundamento de mi salvación en Dios. No solamente mi fe. No que solamente el justo por la fe vivirá, sino que el fe más sus obras. Eso es incorrecto bíblicamente. Santiago no está trazando esta línea, en ningún caso. Santiago lo que está diciendo es que mi fe en Jesucristo no solamente me otorga salvación, sino que da fruto de buenas obras. Que yo te digo que tengo fe, que tú me dices que tienes fe, también dice los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos verdaderamente dan fruto de buenas obras y eso revela su fe, no para con Dios, para con nosotros. Para con nosotros, hermanos. Dios ya sabe nuestro corazón. Pero un creyente que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador suficiente, da fruto de buenas obras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Precisamente por eso Jesús en Mateo 25, 35 al 39 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos, los creyentes, los justificados, le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Qué dice? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No está diciendo Santiago en ningún caso que nuestras obras nos salven. Dice Romanos que no hay justo ni uno solo delante de Dios. Es decir, que no hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer, aunque las combinemos todas juntas,
que sea presentada digna delante de Dios para nuestra salvación. Trapo de inmundicia, dice Isaías, trapo de inmundicia, que solamente por la obra de Jesucristo. Pero también está diciendo en este caso entonces el apóstol Santiago, que entonces la fe no es una fe muerta, sino una fe activa. Y que mi fe en Jesucristo, en la obra de Cristo, me lleva a dar fruto de buenas obras. Por eso Habacuc 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estos textos traducidos al castellano nos llevan muchas veces al error porque no está diciendo el justo como que es justo por sí mismo. La mejor traducción es el justificado por su fe vivirá. ¿Por su fe en quién? ¿En sus obras? No, en Cristo. El justificado por su fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿La justicia de quién? De Dios. Como está escrito, mas el justificado por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno haciendo buenas obras puede presentarse digno y justo delante de Dios. Es evidente, porque el justificado por la fe vivirá. Es evidente que está hablando de la justificación en Cristo en todos los textos bíblicos, tanto en Habacuc como en el Nuevo Testamento. El justificado por la fe vivirá. Pero ¿qué frase tan poderosa es esta? Porque no solamente se está refiriendo por la eternidad, evidentemente, que somos justificados en Cristo y que podemos vivir por la eternidad con Dios. El justificado por la fe vivirá aquí y ahora. Vivimos por fe, hablamos por fe, andamos por fe, oramos por fe. No se está refiriendo simplemente a la eternidad en un punto cuando muramos, sino que desde que somos justificados hasta por la eternidad vivimos por fe. Eso es lo que está diciendo. Por eso, el escritor de Hebreos de forma magistral conecta la verdad de Santiago y la verdad de Pablo y las une en Hebreos 11. Volviendo a tomar Hebreos 10:38, mas el justificado vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Y qué hace el escritor de Hebreos? Nos muestra cómo cada uno de los justificados por la fe hicieron buenas obras. Cada uno de ellos revelaban su verdadera fe en Jesucristo para salvación con sus obras aquí en la tierra. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel, ¿qué hizo? Ofreció obras a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justificado, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Dónde hizo el sacrificio Abel? ¿En la eternidad o aquí en la tierra? Obras que revelaban ¿qué? Que tenía fe. ¿Fe en quién? En Cristo. ¿Cómo es posible? Cristo no había venido todavía. En la promesa de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Abel era creyente igual que usted y yo. Creía en el mismo Cristo, aún sin verlo. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había venido un diluvio, no caía agua del cielo, con temor, ¿qué hizo? Preparó obras, el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, porque ellos no creyeron lo que iba a suceder. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justificación por la fe de Noé se reveló que hizo el arca. Obras, creyó a Dios. Por esa misma fe, Hebreos 11:8, Abraham, siendo llamado, obedeció obras para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y seguimos con Enoc, Sara, Rahab, Moisés y cada uno de los nombres que el escritor de Hebreos cita en Hebreos 11. Y por la fe algunos cerraron bocas de fieras y leones, otros murieron. Algunos hicieron huir ejércitos y otros murieron a espada, aserrados y fueron mártires. Pero también son obras. Unas para vivir más tiempo aquí, otras para ir a la presencia de Dios, porque el mundo no era digno de ellos, pero todos ellos obraron en base a su fe en Cristo. La fe es activa. La fe da fruto de obras. El apóstol Santiago es contundente. Es fácil decir que soy hijo de Dios. Es difícil vivir como un hijo de Dios. Solo los discípulos pueden entonces reflejar a su maestro. Ahora, vayamos a la otra frase. Si yo digo que tengo mucho fruto, pero no da la gloria a Dios,
no soy discípulo tampoco. Podemos caer en las obras, cuidado. ¿Qué dice Oseas 10:1-2? No es suficiente con obras. Israel, dice, es una frondosa, ¿qué? Viña, que da abundante fruto. ¿Para quién? ¿Para Dios? Para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. No podemos pensar que nos salvamos por obras o que las obras son suficientes si no dan la gloria a Dios. No podemos católico-romanizarnos. No sé si eso existe o no. Pero no podemos incurrir en creer que nuestras obras nos salvan o nos justifican delante de Dios. Es un equilibrio. Por eso Santiago y Pablo son necesarios y se reconcilian en Hebreos. Mateo 7, 22, 23 dice, ¿qué dice Jesús? Fíjense, muchos, no algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Obras. En tu nombre echamos fuera demonios, obras. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, obras, y obras tremendas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y note que dice muchos. Y este texto es durísimo en Mateo 7, porque unos versículos antes, Mateo 7, 13 y 14, miren lo que acaba de decir Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, ¿que lleva a qué? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Es decir, que si comparamos la cantidad de los que entran por la puerta estrecha con los que entran por la puerta ancha, son pocos. Y muchos entonces entran por la puerta ancha. Ahora, tenemos un error terrible, hermanos, por algún motivo, de llegar a pensar que las personas que entran por la puerta ancha son solamente blasfemos contra Dios, ateos terribles, pecadores como Hitler. No. Gente que se opuso al Evangelio, gente que fue en contra y persiguió a la iglesia. Sí, esos están entrando por la puerta ancha. Pero muchos estarán delante de la puerta ancha diciendo, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, os habéis equivocado de puerta. Porque no eran tus obras, era mi obra. Cuando usted y yo nos presentemos delante de la presencia de Dios para ser juzgados, no hay ninguna obra que podamos presentar allí para ser salvos. El secreto es presentar la obra de Cristo por nosotros. Ese es el salvoconducto. Muchos dirán, Señor, Señor, si estoy haciendo obras en mi vida para mi propia gloria, para mi propio interés, no nos sorprendamos el día que un día digamos, Señor, Señor, porque no funcionará. Ser usado por Dios no es ser aprobado por Dios. Guárdese esa frase toda su vida. Hágame caso. Ser usado por Dios no es ser aprobado por Dios. Balaam, ese profeta pagano, fue usado por Dios para bendecir al pueblo. Y Balaam fue juzgado por Dios en Josué 13:22, porque era un hombre terrible y un corrupto. Si yo creo que mis obras me salvan, en lugar de la obra de Cristo, un día me presentaré diciendo, Señor, Señor. La frase correcta es, Señor, ¿qué tú hiciste por mí? Si lo que hago no da la gloria a Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si lo que me identifica como creyente es lo que hago y no lo que soy en Dios, tarde o temprano me voy a alejar de quién es Dios. ¿No lo entienden? Yo no puedo hacer nada para ser hijo de Dios. Yo puedo creer en fe lo que Cristo ha hecho por mí para ser hijo de Dios y coheredero de la promesa y ser llamado hijo. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, Lucas 10, 17 al 20, volvieron los 70 con gozo, contentos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, obras. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Os voy a dar potestad para hacer obras mucho más grandes que estas.
Pero, verso 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos de ser aprobados por Dios, no usados. Entonces, punto número 4, cerrando el sermón. ¿Cuál es el desafío para todos nosotros en este tiempo de ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿Qué implica? ¿Qué desafío tan grande y mayúsculo es este de ser verdaderos discípulos de Cristo? Es, por lo tanto, llevar mucho fruto, pero que ese fruto dé la gloria a Dios. Es decir, vivir en un equilibrio, en una armonía en la que estemos llevando mucho fruto y sea para la gloria de Dios. Es la única posibilidad de ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, para poder llevar este equilibrio y esta armonía, solo podemos poner nuestra mirada en ¿quién? ¿Quién es el único que nos enseña a llevar mucho fruto y que todo y cada uno de ese fruto sea para la gloria de Dios? ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? Todos nosotros. En aquel que puede enseñarnos a llevar mucho fruto y que sea para la gloria de Dios. Mi desafío para ustedes, para todos nosotros como congregación, es claro y sincero en esta mañana para este tiempo. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Cristo te dice, sígueme hoy. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? ¿Estás dispuesto a levantarte como Mateo? Miren que estoy muy loco yo, cuidado con lo que estás diciendo, que aquí pueden cambiar muchas cosas. ¿Estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo? A levantarnos de esa mesa con dinero y decir, sigo al Maestro como un loco, para la gloria de Dios. Bien. Yo me comprometo con usted aquí y ahora, como pastor. No sé el tiempo que nos va a llevar, si unos meses, 2 años, no lo sé. Me comprometo con usted, como un discípulo más, a exponer bíblicamente cada domingo que me toque predicar a esta congregación cada palabra de Jesús en los evangelios, cada parábola, cada enseñanza, cada milagro, cada obra que Jesús hizo en su ministerio, explicarla con todo lujo de detalle y bíblicamente para que todos juntos aprendamos del Maestro. No sé el tiempo que me va a llevar, pero me comprometo con usted a hacerlo aquí y ahora, hasta que terminemos por completo. Vamos a tomar los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en un único gran evangelio que nos revela toda la vida de Jesús, y vamos a acompañarlo con el evangelio de Juan para doctrina y teología, y con esos textos que solo Juan tiene, el encuentro con Nicodemo, la samaritana, la resurrección de Lázaro, y todos ellos en un único y gran evangelio, una única y gran enseñanza para todos nosotros de cómo es el Maestro, para que aprendamos del Maestro. Y que sepamos cada palabra, cada acción que Jesús hizo para enseñarnos a todos nosotros. ¿Le parece un buen desafío? Es un desafío mayúsculo, créanme, pero va a ser para la gloria de Dios. Tomaremos la Biblia como apoyo de todo lo que la Biblia nos anuncia también de Cristo. Y créanme, vamos a ver abundante Biblia. Mire, como conclusión, en esta vida siempre estamos aprendiendo de alguien. Siempre aprendemos de alguien. Cuando nacemos de nuestros papás, después del profesor, después de la televisión, de un político, de un amigo en el trabajo, del jefe en el trabajo, siempre estamos aprendiendo de alguien o de algo. La pregunta es ¿de quién? ¿De quién estás aprendiendo? ¿De quién o de qué te estás nutriendo? ¿A quién estás imitando? ¿De quién eres aprendiz? Te desafío en esta mañana, en el nombre de Jesús, a que puedas aprender del mejor maestro de la historia. Te desafío en esta mañana que puedas aprender del único, de aquel que es nuestro ejemplo de vida en todo, que nos lleva a la cocina y nos enseña a cocinar, que es confiable, infalible, íntegro, justo, santo, impecable, amoroso, poderoso, humilde,
que no busca su propia gloria, que no miente, que es valiente, que va adelante, que fue condenado para darnos libertad, que fue golpeado para darnos paz, que fue molido para ser nuestro pan de vida, que fue escarnecido para que no tengamos sed jamás, que murió por nosotros ocupando nuestro lugar, que fue nuestro pecado para que fuésemos su justicia, que hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que derrotó a lo que nosotros no podíamos vencer, que nos reconcilió con aquel al que no podíamos alcanzar, que nos sanó de nuestra condición pecaminosa que no podíamos curar, que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay quien se le compare, no hay quien se iguale, solo Él es el único maestro verdadero, Cristo. ¿Quieres aprender del maestro de verdad? Pon tu mirada en Cristo y sigamos juntos al maestro y aprenderás verdaderamente quién es Dios y conocerás a Dios. Jesús dijo, Lucas 6:40, el discípulo, escuche bien, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como... Escúcheme, si tengo un maestro que es un codicioso, a lo máximo a lo que aspiro es ser igual de codicioso que él. Si tengo un maestro que es un necio, a lo máximo a lo que aspiro es ser igual de necio que él. Pero si mi maestro es Cristo, si nuestro maestro es Cristo, entonces este mundo será transformado por la locura del Evangelio. Entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces señales y milagros seguirán a los que creen. Entonces, amigo mío, hermano, déjame que le diga que no veremos en Dios. Por eso es tan importante decidir de quién somos discípulos. Por eso es tan importante escoger quién es nuestro maestro. Ningún siervo de Dios jamás le dirá que lo siga a él, sino que siga a Cristo en él. Pablo no dijo, imitadme a mí porque sí. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, imitad a Cristo viendo mi ejemplo. Nada que ver. Mire, en este tiempo que vivimos, hay conversaciones que ya son demasiado pesadas. Hablar con alguien y que lo único que salga por nuestra boca es yo mira lo que hago, yo mira cuánto me esfuerzo, yo mira lo que he alcanzado en Dios, yo mira lo que he alcanzado en mi vida, yo es que soy ministro de Cristo, yo soy siervo de lo alto, yo tengo una palabra específica, yo. ¿Quiere que le dé un antídoto ante semejante conversación? Le va a ayudar, ¿eh? Cuando estés en este tipo de conversaciones en la que el yo empieza un rango altísimo, usted puede responder, yo soy aprendiz. Yo estoy aprendiendo. No sé lo que es usted. Yo soy discípulo. No pretendo haberlo alcanzado, como dice Pablo, pero una cosa hago. Despojándome de lo que queda atrás, voy hacia adelante y sigo aprendiendo. Soy aprendiz. Matsetes. ¿Y quién es tu maestro entonces? Yo soy discípulo de Cristo. Es decir, soy cristiano. Esa es la mejor etiqueta que usted puede tener en este tiempo. Ni de una iglesia, ni de un ministerio, ni de una profesión. Soy cristiano. Suficiente. Y créame que cualquier cristiano que está siguiendo al Maestro, grandes cosas verá y vivirá para la gloria de Dios. ¿Lo cree? Póngase de pie esta mañana. Espíritu Santo de Dios. Ser discípulo de Cristo implica dejar todo atrás y no tener muy claro lo que tenemos por delante más allá que Cristo está delante. No tenemos claro a dónde el Maestro nos llevará. ¿Qué haremos hoy? Los discípulos no tenían una rutina o un horario predeterminado. Jesús a veces decía, vamos a Samaria, y decían, ¿a Samaria? A Samaria.
Vamos a otro pueblo a predicar, a otro pueblo a predicar. Vamos a quedarnos aquí en los desiertos y que vengan los enfermos, nos quedamos. No tenían ni idea de a dónde iban a ir en sus propias fuerzas, pero tenían muy claro que iban a seguir donde el maestro iba. Ese es el calendario de un discípulo. El calendario de un discípulo es no tener calendario. Es simplemente seguir al maestro. Por eso el desafío es grande hoy. Y le digo más, déjeme que le diga, de parte de Dios. Usted puede decir, yo quiero ser discípulo. Bueno, en cuanto salga por esa puerta, va a tener que decidirse verdaderamente si lo es o no. Va a tener un montón de cosas en su vida personal que le estén revelando a usted mismo si verdaderamente es discípulo o no. Porque le tocará escoger seguir al maestro o no hacerlo. El joven rico quería seguir al maestro, pero no estaba dispuesto a dejar atrás lo que implicaba seguir al maestro. Y yo no sé, cada vida es diferente, lo que Dios te pide hoy dejar atrás, pero créeme, hoy Jesús te está diciendo que dejes algo atrás. Eso sí lo sé. No sé lo que es, pero Jesús te dice, ven y sígueme. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de seguir con tu vida rutinaria. Deja de tener el control de lo que tú crees que es la vida. Déjalo atrás. Ven y sígueme. Si tú en esta mañana estás sintiendo de parte de Dios que Jesús te está diciendo, sígueme a ti, no al de al lado, no, a ti, es algo personal. Te pido por las misericordias de Dios que hoy acudas a ese llamado, que hoy te determines a seguir al Maestro. No sabemos lo que pasó con ese joven rico, no sabemos. No sabemos si después se arrepintió y quiso seguir al Maestro, si nunca quiso saber nada más de Dios, si tuvo alguna oportunidad más. Pero sí sabemos, fíjate bien, que el sígueme de Jesús no es muy repetido. Jesús dice, sígueme, aquí y ahora. Y mi decisión va a determinar muchas veces mi destino. Oh Señor, ten misericordia. Quizá para ti hoy sea el último sígueme de Cristo. Y si es así, yo no lo sé ni tú tampoco, entonces te ruego que sigas al Maestro.